Buenos días a todos. Quiero agradecer al doctor Alfaro por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un tema que cada vez estamos estudiando más en las unidades de cuidados intensivos y que vemos más y se le da la importancia que antes quizás se pasaba por alto por el hecho de pensar que el paciente tenía gastos cardíacos altos. Bueno, en cuanto a sepsis, la incidencia es alta, 750,000 personas al año. Y alrededor de 250,000 pacientes mueren cada año de la causa de sepsis. La sepsis como tal es la disfunción orgánica que pone en peligro la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Cuando se agrega el estado de choque séptico, es esta alteración de sepsis con ya disfunción circulatoria, con disfunción circulatoria y celular metabólica asociada a un mayor riesgo de mortalidad. La definición como tal es una disfunción miocárdica en la sepsis. Se define como una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo que sea menor del 50% en ausencia de enfermedad cardíaca que demuestre reversibilidad en la remisión. La incidencia es del 40 al 60% de aquellos pacientes con sepsis. Aquí tenemos todos los mediadores en la disfunción cardiovascular. Tenemos la interacción de citocinas, mediadores proinflamatorios. Esos son los principales, la interleucina 1B, 6, L8, que pueden favorecer fiebre, hipotensión, supresión miocárdica o depresión. Mediado a través del óxido nítrico, que tiene un papel fundamental en la depresión miocárdica por sepsis, que favorece la vasodilatación, la disfunción de mensajeros enzimáticos. Y bueno, esta interacción de ácido nítrico está activada por mediadores proinflamatorios, activación del endotelio y liberación de óxido nítrico, así como el estrés oxidativo. Hay depresores directos del miocardio. Estos depresores, bueno, pueden tener dos fases dentro de lo que es el choque séptico, algo que se le llama un choque caliente y otro choque frío. El choque caliente, bueno, pues como así se le ha denominado, es la fase inicial, que es la fase hiperdinámica, que el paciente está caliente con gastos altos, y el choque frío, que bueno, puede desencadenarse hacia falla orgánica múltiple. Estas citocinas y el óxido nítrico ocasionan una regulación negativa de los receptores beta adrenérgicos y depresión de las vías de señalización posteriores al receptor, con una hiporreactividad de los cardiomiocitos. ¿No se escucha? Con una hiporreactividad de los cardiomiocitos, que es fundamentalmente lo que va a dar lugar a esta depresión directa del miocardio. Aquí tenemos, en otra forma, estos mediadores de disfunción cardiovascular, unos tienen una interacción indirecta y otros directa, como los factores de necrosis tumoral alfa, la interleucina y óxido nítrico, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Este sistema circulatorio en sepsis, bueno, ¿cómo se manifiesta? Esto tenemos una curva de función ventricular que todos conocemos, que esta es una curva de función ventricular normal, con las distintas etapas, que es aquí la apertura de la válvula mitral, cierre de la válvula mitral y apertura de la válvula aórtica. Aquí con el llenado diastólico, la contracción isovolumétrica, la fase de eyección y la relajación isovolumétrica. Si tomamos una línea, esto representaría lo que es la contracción ventricular. Ahora, ¿cómo se presenta en un estado de sepsis? En un estado de sepsis temprana, lo que está pasando es disminuyen las resistencias vasculares sistémicas, incrementa el gasto cardíaco y hay una pobre contractilidad, pero con un corazón ya comprometido por estas circunstancias. Aunque en la fase inicial, que es la sepsis temprana, se puede mantener el volumen sistólico. Hay estos cambios, hay un aumento del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, un aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y consecuentemente una disminución en la fracción de expulsión.
Aquí tenemos las curvas de función ventricular. Esta es una curva en sepsis temprana y ya en una sepsis severa. Entonces, esta línea que habíamos explicado anteriormente, que es una función ventricular normal, vemos como ya hay alteración de la función ventricular en sepsis temprana con un desplazamiento hacia la derecha. Y en la sepsis tardía, con una mayor disminución de la función y la contractilidad ventricular, pero esta aunada a hipotensión. ¿Cómo se comporta el sistema circulatorio en sepsis? Hay un exceso de óxido nítrico, disfunción ventricular, disminución en el transporte y flujo de calcio. En la sístole hay una disminución de la contractilidad, en la diástole una disminución del llenado ventricular, una disminución de la sensibilidad del miocardio a ligandos adrenérgicos endógenos y alteración de la respuesta de segundos mensajeros. A nivel periférico, bueno, el sistema circulatorio, hay una vasodilatación, que es la principal anomalía fisiológica en la respuesta cardiovascular en la sepsis, con una disminución de las resistencias vasculares y la consecuente hipotensión. Esta, bueno, mediada por una producción excesiva de óxido nítrico, hiperpolarización de los canales de potasio y hay una relajación persistente del músculo liso, con falla en los reflejos cardiovasculares, por lo que habíamos comentado anteriormente, de una disminución en la sensibilidad a los receptores beta-adrenérgicos y una disminución de la actividad simpática y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí tenemos un esquema de un corazón con una circulación periférica normal. Esta imagen nos quiere representar lo que es la permeabilidad a nivel vascular y aquí irnos hacia un estado de choque séptico. Aquí estamos ejemplificando la fase temprana, que se nos puede ir hacia una fase de resolución dependiendo el tiempo en el cual estemos tratándolo o evolucionar hacia una fase tardía. En la fase temprana, ¿qué está pasando? Una disminución de la precarga. Por esto se da por una vasodilatación y aumento de la permeabilidad, por lo cual la reanimación en estos momentos es fundamental para que se vaya una resolución de la fase, así como el tratamiento antimicrobiano específico. En la fase temprana, la fracción de expulsión se puede mantener normal, el volumen sistólico disminuido y un aumento de la frecuencia cardíaca. Si esto evoluciona a una fase tardía, la mortalidad sí es mayor. Aquí la permeabilidad vascular está muy aumentada. En la fase temprana es el choque que llamamos caliente y frío. Y si llegamos a una resolución del estado de choque, lo que vemos que principalmente empieza a solucionarse es esta disminución en la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Cómo es la circulación pulmonar en sepsis? Bueno, esto ya habló anteriormente y de una forma amplia lo de la función ventricular derecha, el doctor Carrillo Esper. El ventrículo derecho, bueno, pues no lo dejamos de lado, también hay una disminución de la contractilidad y dilatación del mismo. Hay un aumento del volumen telediastólico del ventrículo derecho que va a dar lugar a una disminución en la contractilidad y un aumento del volumen telesistólico del ventrículo derecho. Un aumento de la poscarga con vasoconstricción pulmonar y una hipertensión pulmonar consecuente. Esto mediado por óxido nítrico y endotelina. A esto ya habíamos visto lo que es el efecto, los cambios fisiológicos, cómo están mediados, ya sea por estimulación simpática, respuesta adrenérgica o liberación de histamina y los mediadores, norepinefrina, acetilcolina, histamina y los efectos sistémicos que podemos tener con ello. De esto, bueno, que ya hablaron anteriormente, que es la interdependencia ventricular o disfunción septal, el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Bueno, esta interdependencia ventricular o disfunción de lo que es del movimiento septal son fuerzas transmitidas de un ventrículo a otro a través del miocardio y pericardio, independiente de efectos neuronales, hormonales o circulatorio, que nos va a dar lugar al aumento de la poscarga, disfunción del ventrículo derecho,
un aumento del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Y esto nos va a afectar la relación presión-volumen del ventrículo derecho. Un ventrículo derecho con alteración en el funcionamiento nos va a alterar directamente el funcionamiento del ventrículo izquierdo, con un aumento de volumen diastólico final, un septum desplazado hacia el ventrículo izquierdo en la diástole final. Aquí tenemos un ejemplo de un ecocardiograma transesofágico. Aquí vemos un ventrículo derecho dilatado, el ventrículo izquierdo, y vemos cómo el septum está comprimiendo lo que es este ventrículo izquierdo. Y bueno, esto es lo que se llama la disfunción septal, con una alteración en la función ventricular izquierda secundaria a esta. También a nivel cardíaco, ¿qué otra cosa sucede? Bueno, pues la presencia de taquiarritmias supraventriculares, como la fibrilación auricular, que llega a estar presente hasta en un 32% de los casos. Y esto, bueno, también mediado por el óxido nítrico, al alterar los canales L dependientes, con disminución de la afluencia de calcio y alteración en la fase 2 de la repolarización, que aquí lo podemos ver. Esta es una repolarización normal y esta en estados de sepsis. Entonces, esta disminución en el potencial de acción, alterando lo que es la fase 2 de la repolarización, la presencia de taquiarritmias supraventriculares. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica previa? Bueno, pues se ponen el choque séptico, va a aumentar el consumo de oxígeno, va a aumentar las demandas cardiovasculares y por lo tanto en aquellos pacientes que ya tienen alteración coronaria previa va a ponerse de manifiesto como isquemia miocárdica. Al aumentar esta demanda de oxígeno, al aumentar la frecuencia cardíaca y hay una disminución en el suministro de oxígeno por esta disminución de la perfusión subendocárdica. Hay una respuesta neuroendocrina en la sepsis, mediado por hipotálamo, hipófisis y vía adrenal, y alteración en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Estos mediadores proinflamatorios, en resumen, van a disminuir una secreción de vasopresina y el óxido nítrico va a atenuar los efectos de la angiotensina en los receptores periféricos. En este estudio que hizo Zanotti de aproximadamente 200 pacientes, se vio que algunos factores eran de buen pronóstico, y esto era la frecuencia cardíaca al ingreso, y que a las 24 horas hubiese disminución de la frecuencia cardíaca, que esta fuera menor de 95, índice de resistencias vasculares mayores de 1529, índice cardíaco mayor de 1.5, aumento en la saturación venosa de oxígeno y una respuesta hemodinámica a la misma. ¿Cómo vamos a manejar la disfunción cardíaca en el estado del choque séptico? Bueno, pues primero hay que tratar la causa desencadenante, que sería el resolver la sepsis y dar soporte cardiovascular y hemodinámico al resto. Entonces, control de la fuente infecciosa, mejoría de los parámetros hemodinámicos, terapia antimicrobiana adecuada, resección de lo que es el foco infeccioso, terapia hídrica, vasopresores, norepinefrina, inotrópicos, dependiendo de lo que vayamos necesitando, ya sea dobutamina, levosimendan o milrinona, hemotransfusión, ventilación mecánica invasiva y terapia de sustitución renal. Como vemos, bueno, pues no hay un tratamiento específico para la depresión miocárdica por sepsis. Hay que ir a cuál es el problema y dar soporte hemodinámico a lo que esté sucediendo. En este estudio del New England, en donde se habla del uso de levosimendan en aquellos pacientes con disfunción orgánica y sepsis, fue un estudio aleatorizado, doble ciego, en donde se usó levosimendan de 0.05 a 0.2 microgramos kilo contra placebo o dobutamina. El levosimendan no se asoció con una menor disfunción orgánica o menor mortalidad y sin embargo se asoció a una menor probabilidad de destete exitoso de la ventilación mecánica y un mayor riesgo de taquiarritmia supraventricular. Si bien el levosimendan es un inotrópico que usamos
en aquellos pacientes en el cual la frecuencia cardíaca nos impide o limita el uso de la dobutamina, no se ha visto mayores ventaja en cuanto a disminución en la mortalidad. El uso de beta bloqueadores en estos pacientes, bueno, pues tiene un fundamento al bloquear los receptores beta en sepsis por atenuación de la disfunción cardíaca, normalización de un estado hipermetabólico, reducción de la producción de citocinas, mejoría en la alteración de la coagulación y prevenir la apoptosis a nivel celular. Son varios estudios en los cuales se ha visto el uso de beta bloqueadores como propranolol, esmolol, metoprolol combinado con milrinona y esmolol. Fundamentalmente, la razón por la cual lo empezamos a usar es por disminuir la frecuencia cardíaca y con ello tener una disminución en el consumo de oxígeno, principalmente recomendado en aquellos pacientes isquémicos, y mejorar lo que es disminución del gasto cardíaco. En algunos pacientes el uso de propranolol se vio un incremento de la presión arterial, sin embargo en otros se mantuvo estable, se mantuvo prácticamente igual la presión arterial media. Se ha recomendado el uso de beta bloqueadores a dosis bajas, en este caso, bueno, pues las de corta acción para no tener una vida media prolongada con los mismos. Gracias.